Durante los últimos 9 videos hemos explorado juntos el peso que cargamos, el silencio que necesitamos, los límites que alcanzamos, el ego que nos frena, la paz que buscamos en la dirección equivocada, la espera que transforma, el rencor que nos aprisiona y el conocimiento que nos limita. Hoy vamos a cerrar este primer ciclo con algo que conecta todos esos temas desde la raíz. Porque debajo de mucho de lo que hemos explorado hay una pregunta que muy pocas personas se hacen en voz alta pero que muchas sienten en algún momento profundo de su vida. ¿Esta vida que estoy viviendo es realmente mía? No el trabajo que tienes. No la ciudad donde vives. No las relaciones que mantienes. No los objetivos que persigues. Sino algo más profundo que todo eso. La dirección completa de tu vida. Los valores que guían tus decisiones sin que te preguntes de dónde vienen. Las expectativas que intentas cumplir sin haber elegido conscientemente que fueran tuyas. El tipo de persona que trabajas tan duro por ser sin haberte preguntado nunca si esa persona es la que realmente quieres ser o simplemente la que alguien más necesitaba que fueras. Si esa pregunta te incomoda es porque toca algo real. Y si la respuesta honesta, la que aparece en los momentos de mayor quietud antes de que la mente produzca sus justificaciones habituales, no es un sí completamente seguro y completamente claro, entonces este video llegó exactamente cuando tenía que llegar. Porque el budismo lleva más de 2500 años enseñando algo que la psicología moderna ha tardado décadas en confirmar con sus propios métodos. Que una de las fuentes más profundas y más silenciosas del sufrimiento humano no es la adversidad externa ni la mala fortuna ni la falta de recursos. Es la distancia entre quien realmente se es y quien se vive siendo. Entre el centro propio y el centro prestado que con el tiempo se siente tan familiar que ya no se percibe como prestado. Entre la vida que emergería de adentro hacia afuera si se dejara y la vida que se construye de afuera hacia adentro para satisfacer expectativas que nunca se eligieron conscientemente. Esta distancia tiene un nombre en el budismo. Se llama Mika Ditti en su forma más profunda. La visión incorrecta sobre uno mismo. No como falla moral sino como el resultado inevitable de haber crecido en un mundo que tiene necesidades específicas sobre cómo debe ser y que tiene maneras muy efectivas de comunicarlas desde muy temprano en tu vida. Antes de que tengas la capacidad de evaluarlas críticamente y decidir de manera genuinamente libre cuáles de esas expectativas reflejan algo verdadero sobre ti y cuáles simplemente reflejan las necesidades de otros. Quédate hasta el final. Porque la séptima señal es la más importante y la más transformadora de todas. Y el mensaje con el que vamos a cerrar este video, y este ciclo completo de 10, es el más directo y el más fundamental que hemos compartido en todo este tiempo juntos. Empecemos. Hay una historia que no pertenece a ninguna tradición específica pero que aparece en formas similares en culturas y épocas completamente diferentes porque describe algo tan universal que ninguna tradición puede reclamarla como exclusivamente suya. Es la historia de un río. Un río nace de una fuente. Tiene una dirección natural que emerge de la geografía del terreno que lo rodea. Fluye de la manera en que fluye porque eso es lo que el agua hace cuando sigue su propia naturaleza en el contexto específico de su propio terreno. El río no decide fluir. Simplemente fluye porque eso es lo que es. Pero imagina que alguien construye canales artificiales alrededor de ese río. Canales que redirigen el agua en direcciones que no son las que la geografía natural del terreno hubiera producido. Las represas y los canales pueden mantener el agua fluyendo. Puede verse como un río desde afuera. Puede incluso ser útil para ciertos propósitos que los constructores de los canales tenían en mente. Pero ya no es el río siguiendo su propia naturaleza. Es el agua siguiendo las estructuras que alguien más construyó por razones que tienen más que ver con sus propias necesidades que con la naturaleza del agua. Y el agua en esa situación no está en paz. No importa cuánta velocidad tenga ni cuántos lugares lleve. Está en tensión constante con las paredes del canal que la contienen.
Está gastando energía en adaptarse a una dirección que no es la suya. Está siendo lo que alguien más necesita que sea en lugar de lo que es. Eso es lo que el budismo describe cuando habla de vivir la vida de otros. No necesariamente una vida de sufrimiento visible ni de circunstancias objetivamente malas. A veces una vida que desde afuera se ve perfectamente bien organizada y perfectamente encaminada. Pero que por dentro se siente como el agua en el canal. Moviéndose. Siendo útil para los propósitos de otros. Pero en tensión constante y silenciosa con una dirección que no es la propia. Había una mujer llamada Valentina que a sus 42 años tenía exactamente esa vida. Médica especialista en un hospital reconocido. Casada con un hombre que la quería de manera genuina. Madre de 2 hijos que se desarrollaban bien. Casa propia en una ciudad que ofrecía todo lo que se supone que hace falta para ser feliz. Ingresos estables. Reconocimiento profesional. La aprobación completa de su familia de origen que desde que ella era pequeña había tenido expectativas muy claras sobre lo que debería ser su vida. Valentina había cumplido esas expectativas con una precisión que la mayoría de las personas que la conocían encontraban admirable. Había estudiado medicina porque su padre era médico y porque en su familia la medicina era la manera en que se era importante y se contribuía al mundo. Había elegido la especialidad que su mentora le había recomendado porque la mentora sabía lo que el mercado necesitaba y Valentina confiaba más en el juicio de otros sobre lo que debería hacer que en el suyo propio. Había elegido a su marido en parte porque era la persona más razonable que había conocido y en parte porque a los 34 años su madre había empezado a expresar preocupación sobre si Valentina iba a formar una familia y esa preocupación había pesado en una decisión que en teoría debería haber sido completamente personal. No había ninguna parte de su vida que hubiera elegido de manera mala o irresponsable. Pero había muy pocas partes que hubiera elegido de manera completamente libre. Completamente propia. Completamente desde adentro hacia afuera en lugar de desde afuera hacia adentro. Y la señal de que algo estaba fundamentalmente desalineado no llegó de manera dramática. No llegó como una crisis evidente ni como un momento de revelación que nadie pudiera ignorar. Llegó de la manera más silenciosa y más devastadora posible. Un domingo por la mañana Valentina se despertó, miró el techo de su habitación y se hizo una pregunta que nunca había podido hacerse hasta ese momento porque siempre había habido demasiado movimiento, demasiadas demandas. Demasiado que hacer para el siguiente día, para que esa pregunta encontrara el espacio de silencio que necesitaba para hacerse. La pregunta fue, si mañana todo esto desapareciera, si no tuviera que ser la médica ni la esposa ni la madre ni la hija que cumple con todo lo que se espera, ¿qué quedaría? ¿Quién sería yo si no tuviera que ser nada de lo que soy para otros? No supo responder. Y la incapacidad de responder esa pregunta fue más aterradora que cualquier respuesta que podría haber dado. Porque una persona que vive desde su propio centro, aunque su vida tenga muchos roles y muchas responsabilidades y muchas maneras en que sirve a otros, tiene una respuesta para esa pregunta. Tiene un yo que existe independientemente de los roles. Un centro que permanece cuando los roles se quitan. Una dirección que emerge de adentro aunque ninguno de los canales externos estuviera ahí para dirigirla. Valentina no lo tenía. O si lo tenía estaba tan profundamente enterrado bajo décadas de vivir para las expectativas de otros que ya no podía acceder a él con facilidad. Y esa realidad, incómoda y liberadora al mismo tiempo, fue el comienzo de un proceso que vamos a seguir en este video. No el comienzo del fin de su vida tal como la conocía. El comienzo del regreso a algo que siempre había estado ahí esperando que encontrara suficiente silencio para escucharlo. Las 7 señales que vamos a explorar ahora no son señales de fracaso ni de mala vida ni de decisiones incorrectas. Son señales de agua en un canal. De una vida que se mueve pero no completamente en su propia dirección. Y cada señal que reconoces es una grieta por donde la luz de lo que realmente eres puede empezar a entrar.
Vamos con la primera. Señal número 1. Tus decisiones buscan aprobación antes que satisfacción. Cuando te enfrentas a una decisión importante, antes de preguntarte qué quiero yo, antes de preguntarte qué me parece correcto a mí, antes de consultar lo que hay en tu propio interior sobre esa decisión, tu mente va automáticamente hacia afuera. ¿Qué pensará mi familia? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Cómo lo verá mi jefe? ¿Encaja esto con la imagen que otros tienen de mí? ¿Decepcionará a alguien que me importa? Y la satisfacción que sientes cuando tomas la decisión no viene principalmente de que la decisión refleja lo que genuinamente quieres o lo que genuinamente crees que es correcto. Viene de la aprobación que esperas recibir o que ya imaginaste recibiendo. De la ausencia de desaprobación. Del alivio de haber cumplido con lo que se esperaba. Esta señal es especialmente difícil de ver porque produce decisiones que frecuentemente son perfectamente razonables desde afuera. No son malas decisiones en el sentido convencional. Son decisiones bien ejecutadas orientadas principalmente hacia la satisfacción de expectativas externas en lugar de hacia la expresión de valores y deseos internos genuinos. El budismo describe esta orientación como vivir desde el exterior hacia el interior en lugar de desde el interior hacia el exterior. Y señala que una vida construida principalmente desde el exterior hacia el interior puede ser funcional durante mucho tiempo. Puede incluso ser exitosa según todos los estándares externos disponibles. Pero tiene una fragilidad fundamental que tarde o temprano se hace visible. Es una vida cuya solidez depende de la continuidad de la aprobación externa. Y la aprobación externa nunca es continua. Siempre tiene sus interrupciones, sus cambios, sus inconsistencias. Y cuando esas interrupciones llegan, la persona que no tiene un centro propio suficientemente desarrollado no tiene desde dónde sostenerse. Valentina reconoció esta señal con una precisión que la dejó en silencio durante varios minutos. Porque podía ver con claridad que prácticamente cada decisión importante de su vida adulta había pasado primero por el filtro de qué pensarán antes de pasar por el filtro de qué quiero yo. Y que en los casos en que los dos filtros producían respuestas diferentes, casi invariablemente el filtro de qué pensarán había ganado. No porque fuera una persona débil, sino porque era una persona que nunca había aprendido que el filtro de que quiero yo era suficientemente válido como para ganar. Señal número 2. Sientes culpa cuando priorizas lo que realmente quieres. Esta señal es la consecuencia directa de la primera. Cuando una persona ha aprendido que su valor depende de su capacidad de satisfacer las expectativas de otros, cuando el filtro de que pensarán ha gobernado las decisiones durante suficiente tiempo, se instala un mecanismo de control interno que opera con una eficiencia extraordinaria incluso en ausencia de cualquier presión externa real. La culpa. No la culpa que aparece cuando haces algo que contradice tus propios valores genuinos. Esa culpa tiene una función legítima y necesaria. La culpa de la que hablamos aquí es diferente. Es la culpa que aparece cuando haces algo completamente legítimo y completamente razonable que simplemente pone tus propias necesidades en primer lugar aunque sea por un momento. Cuando tomas tiempo para ti y la mente produce inmediatamente la lista de personas que podrían necesitarte en ese tiempo. Cuando dices no a algo que no quieres hacer y el sistema interno produce una incomodidad que no cede hasta que encuentras una justificación suficientemente convincente que no sea simplemente que no querías hacerlo. Cuando sigues un deseo propio que no fue aprobado ni solicitado por nadie externo y algo en ti se pregunta si tienes derecho a querer eso. El maestro Ananda describía este mecanismo con una imagen que sus estudiantes encontraban perfectamente precisa. Decía que esta culpa es como un guardia que internalizamos hace mucho tiempo para vigilar que no saliéramos demasiado de los límites que otros establecieron para nosotros. Y que el guardia fue útil en su momento porque mantener esos límites era necesario para el amor y la aprobación que necesitábamos cuando éramos pequeños y completamente dependientes de ellos. Pero que el guardia no sabe que el tiempo pasó. Que las condiciones cambiaron.
que ya no dependemos de esa aprobación de la misma manera. Y que sigue vigilando con la misma intensidad de siempre unos límites que hace mucho tiempo dejaron de ser necesarios. Valentina reconoció al guardia. Lo había sentido toda su vida sin haberlo podido nombrar de esa manera. Era la voz que aparecía cuando cancelaba un compromiso para descansar y le decía que era irresponsable. La voz que aparecía cuando gastaba dinero en algo que quería simplemente porque lo quería y le recordaba todas las cosas más importantes en que ese dinero podría haberse usado. La voz que aparecía cuando expresaba una opinión que no era la opinión que su familia habría tenido y le preguntaba si estaba siendo desleal. Un guardia incansable e invisible que había confundido con su propia conciencia durante décadas. La diferencia entre la conciencia genuina y el guardia internalizado es esta. La conciencia genuina protege tus propios valores. El guardia internalizado protege las expectativas de otros. La conciencia genuina produce incomodidad cuando actúas en contra de lo que realmente crees. El guardia produce incomodidad cuando actúas en favor de lo que realmente quieres pero que podría no satisfacer las expectativas de otros. Aprender a distinguirlos es uno de los trabajos más importantes y más liberadores de todo el camino hacia vivir desde el propio centro. Y la distinción, aunque simple en su formulación, requiere una honestidad con uno mismo que solo es posible cuando hay suficiente silencio y suficiente seguridad interna para escuchar sin la interferencia del guardia que siempre está listo para clasificar cualquier cuestionamiento de las expectativas heredadas como egoísmo o ingratitud o irresponsabilidad. Señal número 3. No sabes qué quieres cuando nadie te está mirando. Esta es quizás la señal más reveladora y la más silenciosamente devastadora de las 7. Porque se manifiestan no en los momentos de crisis ni en las decisiones grandes y visibles, sino en los momentos más pequeños y más cotidianos de la vida. Los momentos en que nadie te está pidiendo nada. En que no hay ninguna expectativa activa que satisfacer. En que teóricamente eres completamente libre de hacer exactamente lo que quieres. Y en esos momentos descubres que no sabes qué quieres. No en el sentido de que no tienes preferencias superficiales. Sabes qué comida te gusta y qué música prefieres y qué tipo de películas disfrutas. Sino en el sentido más profundo. No sabes qué dirección quieres que tome tu vida si no estuviera determinada por las expectativas de nadie. No sabes qué tipo de trabajo te produciría satisfacción genuina si la satisfacción de otros no fuera el criterio principal. No sabes qué aspecto tendría tu vida ideal si tuvieras la certeza de que nadie te juzgaría por ella. Ese no saber es la consecuencia directa de décadas de orientación hacia afuera. Cuando el filtro principal para las decisiones ha sido qué esperan de mí y no qué quiero yo, el músculo de saber qué quiero yo se atrofia. No desaparece. Pero se debilita hasta el punto en que acceder a él requiere un esfuerzo y una práctica deliberada que la mayoría de las personas nunca ha necesitado hacer porque el sistema de las expectativas externas siempre ha producido suficiente dirección para seguir moviéndose. El budismo describe el contacto con los propios deseos genuinos como parte fundamental del camino hacia lo que llama Sakka en Pali. La verdad de uno mismo. No una verdad abstracta o filosófica. La verdad concreta y práctica de lo que realmente eres, lo que realmente necesitas. Lo que realmente te nutre y lo que realmente te agota cuando todas las capas de expectativa heredadas se quitan y lo que queda es simplemente lo que eres tú sin la mediación de lo que otros necesitan que seas. Y encontrar esa verdad cuando ha estado tapada durante mucho tiempo no ocurre de golpe. Ocurre de la misma manera en que los sentidos se recuperan después de haber estado adormecidos. Gradualmente. Con sorpresas. Con momentos de claridad seguidos de momentos de confusión. Con la paciencia de alguien que sabe que lo que busca está ahí aunque todavía no pueda verlo completamente. Valentina hizo un descubrimiento sobre sí misma durante el proceso que siguió a ese domingo de la pregunta sin respuesta que ilustra esta señal con una precisión que ninguna descripción abstracta puede igualar.
Su maestra de meditación le pidió que llevara un diario durante un mes en que registrara cada vez que hacía algo que nadie le había pedido que hiciera y que no estaba motivado por ninguna expectativa externa. Cada vez que actuaba desde un deseo puramente propio sin ninguna consideración de aprobación o desaprobación ajena. Al final del mes Valentina contó las entradas. Había 19. En 30 días solo 19 momentos en que había actuado desde un deseo puramente propio. Todo lo demás, cada decisión, cada acción, cada elección de cómo usar su tiempo y su energía y su atención, había estado motivada al menos parcialmente por lo que alguien esperaba o necesitaba o lo que Valentina anticipaba que esperarían o necesitarían. No era una mala persona. Era una persona que había aprendido a orientarse tan completamente hacia afuera que adentro el músculo del deseo propio apenas tenía oportunidad de activarse. Señal número 4. Tu sentido de éxito viene de la definición de otros. Éxito. Es una de las palabras más usadas y menos examinadas en el vocabulario del desarrollo personal. Todos quieren tenerlo. Muy pocos se preguntan de dónde vino la definición que están usando para saber si lo tienen o no. Cuando el sentido de éxito viene principalmente de la definición de otros ocurre algo que desde afuera puede ser completamente invisible pero que desde adentro tiene consecuencias muy concretas y muy costosas. La persona puede alcanzar todos los objetivos que esa definición establece y sin embargo no sentir lo que esperaba sentir cuando los alcanzara. Puede tener todo lo que según esa definición debería hacerla sentir exitosa y sin embargo sentir un vacío persistente que no puede explicar ni eliminar con más logros de la misma categoría. Porque el éxito definido desde afuera produce satisfacción externa. Y la satisfacción externa, aunque real en su momento, tiene la duración de la aprobación que la genera. Cuando la aprobación termina o cambia o se vuelve insuficiente, la satisfacción termina con ella. Y entonces hay que alcanzar el siguiente logro para producir la siguiente ola de satisfacción que tampoco va a durar. El budismo tiene una descripción extraordinariamente precisa de este ciclo. Lo llama la rueda del samsara en su aplicación más cotidiana y más práctica. No como concepto cosmológico sobre la reencarnación sino como descripción de la dinámica en que la mente que busca satisfacción en fuentes externas está condenada a un movimiento perpetuo que nunca produce el descanso que promete porque la satisfacción externa siempre es temporal y siempre requiere ser renovada. La satisfacción que viene de vivir desde el propio centro es diferente en su naturaleza. No es más intensa en el momento pero es más estable en el tiempo. Porque no depende de que algo externo confirme que lo que estás haciendo vale. Viene de la congruencia interna entre lo que haces y lo que realmente eres. Y esa congruencia, cuando existe, produce algo que el logro externo sin ella no puede producir. La sensación de estar en el lugar correcto haciendo lo correcto siendo la persona correcta. No según ningún estándar externo. Según el estándar más profundo e insobornable que existe. El propio. Valentina entendió esta distinción de una manera muy concreta en una conversación con su hija mayor que tenía 14 años. La hija le había preguntado con la honestidad directa de los adolescentes que todavía no han aprendido a suavizar sus preguntas: «Mamá, ¿tú amas ser médica?» No si era buena médica. No si era una médica importante. Si amaba serlo. Valentina se dio cuenta de que nunca se había hecho esa pregunta. Había verificado muchas veces si era una buena médica. Si sus pacientes estaban satisfechos. Si sus colegas la respetaban. Si su padre estaba orgulloso. Pero si ella amaba hacerlo. Si había algo en ese trabajo que la llamaba desde adentro en lugar de simplemente desde las expectativas de todos los que habían necesitado que fuera médica. Esa pregunta nunca había tenido suficiente silencio para hacerse. La respuesta que encontró cuando finalmente se la hizo con honestidad no fue un no absoluto. Había partes de su trabajo que genuinamente amaba.
Pero había una brecha significativa entre las partes que amaba genuinamente y las partes que hacía porque era lo que se esperaba de alguien en su posición. Y esa brecha nunca la había visto con esa claridad porque nunca se había tomado el tiempo de separar lo que realmente era suyo de lo que simplemente había heredado sin examinar. Esa conversación con su hija fue para Valentina lo que la pregunta de Nanin había sido para el profesor universitario. El momento en que una taza demasiado llena de definiciones ajenas comenzó a vaciarse lo suficiente para que algo genuinamente propio pudiera empezar a hacerse visible. Y lo que empezó a hacerse visible cuando ese espacio apareció no era lo que Valentina hubiera predicho. No era una revelación dramática sobre una vida completamente diferente que debería estar viviendo. Era algo más sutil y más profundo que eso. Era la capacidad de distinguir, quizás por primera vez con esa claridad, entre los momentos en que estaba siendo completamente ella misma y los momentos en que estaba siendo la versión de ella misma que otros necesitaban. Entre los momentos en que el río seguía su propio cauce y los momentos en que el agua estaba fluyendo por el canal que alguien más había construido. Y esa distinción, pequeña al principio y más nítida con la práctica, fue el comienzo de algo que ningún logro adicional según las definiciones ajenas podría haber producido. El comienzo de saber, aunque todavía de manera imperfecta e incompleta, quién era Valentina cuando no tenía que ser nadie en particular para nadie más. Señal número 5. Tienes más miedo de decepcionar a otros que deseo de realizarte a ti mismo. Esta señal opera en el nivel más profundo de la motivación. No en lo que haces sino en por qué lo haces. Y la distinción entre hacer algo para realizarte y hacer algo para no decepcionar puede parecer pequeña en su formulación pero produce experiencias internas completamente diferentes y direcciones de vida completamente diferentes cuando se sostiene durante décadas. La persona que actúa principalmente desde el deseo de realizarse se mueve hacia algo. Hacia una visión de lo que podría ser. Hacia una expresión de lo que genuinamente es. Hacia la satisfacción de algo que viene de adentro y que no depende de la respuesta externa para justificar el movimiento. Este tipo de motivación tiene una energía que se renueva de manera relativamente natural porque está conectada a algo real en el interior. La persona que actúa principalmente desde el miedo a decepcionar se mueve alejándose de algo. De la desaprobación. De la culpa. Del conflicto. De la ruptura de la imagen que otros tienen de ella. Este tipo de motivación también produce movimiento y a veces produce logros considerables. Pero tiene una cualidad energética completamente diferente. Es el movimiento del que huye en lugar del movimiento del que avanza. Y el movimiento que huye, sostenido durante suficiente tiempo, produce un agotamiento específico que no tiene nada que ver con la cantidad de trabajo realizado. Es el agotamiento de vivir permanentemente en estado de evitación. De gastar más energía en no fallar que en querer avanzar. El maestro Ananda describía esta diferencia con una imagen que sus estudiantes encontraban instantáneamente reconocible. Decía que hay dos maneras de mover un barco. Con viento en las velas o huyendo de una tormenta detrás. Los dos barcos se mueven. Los dos pueden llegar a destinos considerables. Pero el barco que va con el viento tiene una cualidad de movimiento diferente al que huye de la tormenta. El primero está en su dirección. El segundo está en la dirección que la tormenta determina. Y cuando la tormenta se calma o cambia de dirección, el segundo barco ya no sabe hacia dónde ir porque nunca estaba siguiendo su propia dirección. Estaba siguiendo la distancia máxima de lo que temía. Valentina reconoció que durante décadas había sido el barco que huía de la tormenta. Que prácticamente cada decisión importante podía rastrearse no hacia un deseo propio positivo sino hacia el miedo a una consecuencia negativa en la relación con alguien cuya aprobación le importaba. El miedo a decepcionar a su padre. El miedo a ser vista como egoísta por su madre. El miedo a que sus colegas la consideraran menos comprometida. El miedo a que su marido pensara que no era suficientemente buena esposa o madre.
El miedo a que sus hijos la recordaran como alguien que los abandonó emocionalmente por perseguir algo propio. Una vida construida sobre la evitación de todos esos miedos. Funcionando. Incluso exitosa según todos los estándares externos. Pero no navegando hacia ningún destino genuinamente propio. Navegando permanentemente alejándose de los destinos que los miedos señalaban como amenazantes. Y el costo no estaba en los resultados externos que esa navegación había producido. Estaba en la energía que el miedo constante consume. En la imposibilidad de descansar de verdad porque siempre hay una tormenta potencial en algún horizonte. En la incapacidad de sentir la satisfacción del logro de manera duradera porque el logro no es llegar a donde querías sino alejarte de donde temías. Y alejarte de donde temes no produce llegada. Solo produce mayor distancia de lo temido hasta que otro miedo aparece en el horizonte opuesto. Señal número 6. Tu vida se ve bien por fuera pero se siente vacía por dentro. Esta señal es la que más personas reconocen pero la que más dificultad tienen para admitir en voz alta. Porque admitirla implica una ingratitud aparente que la cultura penaliza con una dureza particular. Tienes tanto. ¿Cómo puedes sentirte vacío? Hay personas con vidas objetivamente mucho más difíciles que la tuya. ¿Quién eres tú para quejarte de una vida que a la mayoría le parecería envidiable? Y esa culpa adicional por sentirse vacío a pesar de tener tanto hace que la señal se entierre más profundo en lugar de examinarse con la honestidad que requiere. Que la persona siga agregando capas externas a una estructura que no tiene el problema en su exterior sino en el desalineamiento entre lo que se ve desde afuera y lo que se experimenta desde adentro. El vacío que describe esta señal no es depresión clínica aunque puede coexistir con ella. No es la ausencia de momentos de genuino placer o alegría porque esos momentos existen. Es algo más específico y más difícil de articular. Es la sensación de que hay una distancia persistente entre la persona que otros ven cuando te miran y la persona que realmente experimenta desde adentro lo que esa vida contiene. Como si la vida que tienes fuera el decorado de una obra de teatro muy bien producida pero la persona que la habita desde adentro no terminara de reconocerse completamente en el personaje que interpreta. El budismo describe este estado como la experiencia de vivir desde la periferia de uno mismo en lugar de desde el centro. De habitar los roles y las funciones y las identidades externas sin un yo central suficientemente vivo y suficientemente propio que les dé sentido desde adentro. Y señala que este estado no se resuelve con más logros ni con mejores circunstancias externas porque el problema no está en la periferia. Está en la ausencia del centro. Hay una enseñanza del maestro Zen Dogen que describe esto con una precisión extraordinaria. Dogen decía que estudiar el camino del Buda es estudiarse a uno mismo. Y estudiarse a uno mismo es olvidarse de uno mismo. Esta frase que parece una contradicción es en realidad una descripción muy precisa de la diferencia entre el yo construido desde afuera y el yo genuino que emerge cuando todas las capas de expectativa heredadas se quitan. El yo construido desde afuera, el que se olvidarse, es exactamente el yo que produce la sensación de vacío que describe esta señal. El yo que fue construido para satisfacer necesidades externas y que por lo tanto existe principalmente en su relación con esas necesidades. Sin ellas, en los momentos de silencio y de soledad genuina cuando no hay nadie que necesite nada de él, ese yo no sabe bien quién es porque fue definido externamente y en la ausencia de lo externo queda sin definición. El yo genuino que Dogen señala como el que emerge cuando se olvida el construido es el que el budismo llama la naturaleza de Buda o la naturaleza original. No como concepto religioso sino como descripción de algo muy concreto. El yo que existe independientemente de los roles. El que permanece cuando todos los personajes se quitan. El que tiene su propio centro de gravedad que no depende de la aprobación ni del reconocimiento ni de ninguna expectativa externa para mantenerse firme. Valentina tuvo su primera experiencia de ese yo una tarde en el monasterio donde su maestra la había llevado para un retiro de fin de semana.
Estaba sentada en silencio en el jardín después de una sesión de meditación cuando notó algo que describió después como la experiencia más simple y más extraordinaria de todo su proceso. Por un momento, solo un momento breve pero completamente real, sintió que estaba bien. No porque sus circunstancias hubieran cambiado. No porque alguien la hubiera aprobado. No porque hubiera alcanzado ningún objetivo. Solo porque estaba ahí, en ese jardín, siendo exactamente lo que era en ese momento, sin necesitar ser nada más para nadie. El vacío no desapareció de golpe. Pero tuvo un destello de lo que había del otro lado de ese vacío. Y ese destello fue suficiente para saber que lo que buscaba no estaba en más logros ni en mejores circunstancias. Estaba en el regreso a algo que siempre había estado presente pero que las décadas de vivir desde afuera hacia adentro habían tapado con tanta eficiencia que había olvidado que existía. Señal número 7. Hay una voz dentro de ti que llevas años ignorando. Esta es la señal más importante de todas. La más antigua. La más persistente. La más difícil de silenciar aunque durante años hayas desarrollado una eficiencia considerable para hacerlo. Y la más directamente conectada con lo que el budismo llama tu naturaleza original, el centro genuino desde el que una vida completamente tuya sería posible. La voz no siempre habla en palabras. A veces habla en incomodidad física que aparece en ciertos contextos y desaparece en otros sin que puedas explicar completamente por qué. A veces habla en sueños que te dejan con una sensación que no puedes articular pero que reconoces como significativa. A veces habla en la atracción persistente hacia ciertos temas o actividades o tipos de personas que no encajan perfectamente en ninguna de las categorías de tu vida actual. A veces habla en la diferencia de energía que sientes cuando haces cosas que te fueron asignadas versus cuando haces cosas que de alguna manera elegiste desde un lugar más profundo y más propio. Y llevas años ignorándola. No porque seas una persona poco introspectiva, sino porque escucharla implica el riesgo de que lo que digan no sea compatible con la vida que has construido para satisfacer las expectativas de otros. Y ese riesgo, aunque la mayoría de las veces resulta ser menor de lo que se teme, es suficientemente real como para que la mente encuentre maneras muy efectivas de estar siempre demasiado ocupada para escuchar. El maestro Ananda llamaba a esta voz el testigo interior. No en el sentido religioso sino en el sentido más práctico y más cotidiano. La parte de ti que observa tu vida con más honestidad que cualquier otra parte. Que sabe cuando algo está genuinamente bien y cuando solo se ve bien desde afuera. Que reconoce la diferencia entre el movimiento que viene de ti y el movimiento que viene de las expectativas de otros. Que lleva el registro fiel de los momentos en que has sido completamente tú mismo y los momentos en que has interpretado el personaje que alguien más necesitaba. Y decía que la diferencia entre las personas que viven desde su propio centro y las que viven desde el centro de otros no está en la presencia o la ausencia de esa voz. Todos la tienen. Está en si se ha desarrollado el hábito de escucharla o el hábito de ignorarla. En si se ha aprendido a confiar en lo que dice aunque lo que dice sea inconveniente o incómodo o incompatible con las expectativas heredadas. En si se trata esa voz como el aliado más fiel que uno tiene o como el problema que hay que gestionar para poder seguir funcionando de la manera en que otros necesitan que funciones. Valentina encontró esa voz en el retiro de fin de semana. No de manera dramática. En la simplicidad de una tarde de jardín y de silencio y de la primera experiencia genuina de su propio centro que podía recordar en décadas. Y lo que la voz le dijo no fue que debía abandonar su vida y empezar desde cero. Le dijo algo mucho más sutil y mucho más liberador. Le dijo que había aspectos de su vida que genuinamente amaba y quería seguir teniendo. Y que había aspectos que había mantenido exclusivamente por las expectativas de otros y que podía, con tiempo y con honestidad y con la paciencia de quien sabe que los cambios reales ocurren gradualmente, empezar a examinar y eventualmente a transformar. No una revolución. Una conversación.
La primera conversación honesta que Valentina había podido tener con la parte de sí misma que llevaba años esperando ser escuchada. Estas son las 7 señales. Y si mientras las escuchabas reconociste más de una en tu propia experiencia, quiero que sepas algo antes de que lleguemos a la última parte de este video. Que reconocerlas no significa que tu vida está equivocada, ni que las personas que te rodean son responsables de tu sufrimiento, ni que debes tomar decisiones dramáticas e inmediatas para cambiar todo lo que has construido. Significa simplemente que hay una distancia entre el centro desde el que estás viviendo y el centro que genuinamente es tuyo. Y que esa distancia, por grande o pequeña que sea en este momento, puede comenzar a cerrarse. No de golpe. Paso a paso. Con la honestidad y la compasión y la paciencia que cualquier proceso de regreso a uno mismo requiere. Y ese regreso, cuando comienza, cuando la primera grieta en el canal aparece y el río empieza a recordar su propio cauce, produce algo que ningún logro externo puede producir. La sensación de estar finalmente moviéndose en la dirección propia. No más rápido necesariamente. No con menos obstáculos. Pero en la dirección que emerge de adentro en lugar de la que fue construida desde afuera. Y eso cambia absolutamente todo. Ahora viene lo más importante de todo lo que exploramos hoy. Y de todo lo que exploramos en estos 10 videos juntos. Porque las 7 señales que acabamos de ver y la historia de Valentina y todas las enseñanzas sobre el centro propio versus el centro prestado solo tienen valor completo si se traducen en una dirección concreta. En algo real que puedas empezar a hacer hoy. No para transformar tu vida de golpe ni para tomar decisiones dramáticas que reorganicen todo lo que has construido. Sino para comenzar el proceso más fundamental y más liberador que existe. El proceso de regresar a ti mismo. El budismo tiene una enseñanza central sobre este proceso que atraviesa todas las tradiciones y todos los textos con una consistencia que sugiere que toca algo profundamente verdadero sobre la naturaleza de la experiencia humana. Se expresa de maneras diferentes en diferentes contextos, pero su esencia es siempre la misma. Que el sufrimiento que viene de vivir desde el centro de otros no se resuelve cambiando las circunstancias externas. Se resuelve encontrando y habitando el propio centro. Y que ese centro no es algo que se construye ni se alcanza ni se conquista. Es algo que se descubre. Que siempre estuvo ahí. Que fue tapado gradualmente por capas de expectativa heredada y de condicionamiento y de aprendizaje sobre quién debías ser para merecer lo que necesitabas. Y que puede revelarse gradualmente en la medida en que esas capas se examinan con honestidad y se sueltan con la compasión que cualquier proceso de soltar lo familiar requiere, aunque lo familiar sea sufrimiento. El maestro Ananda enseñaba el camino de regreso al propio centro en 5 prácticas que en conjunto forman lo que él llamaba el arte de volver a casa. No a una casa física. A la casa interior. Al lugar dentro de ti mismo desde el que todo lo genuinamente tuyo es posible y desde el que nada de lo heredado sin examinar puede gobernar sin ser visto. La primera práctica es el inventario de origen. Esta práctica consiste en tomar cada creencia importante que tienes sobre quién debes ser, cómo debes vivir, qué constituye el éxito, qué deberías querer y qué no deberías querer, y hacerse una pregunta honesta sobre cada una. ¿De dónde viene esto? ¿Nació en mí a través de mi propia experiencia directa del mundo? ¿O fue puesto aquí por alguien más, por la familia, por la cultura, por el miedo al rechazo, por la necesidad de aprobación? En un momento en que no tenía todavía la capacidad de evaluar críticamente si era verdaderamente mío. No para rechazar automáticamente todo lo que viene de afuera. Mucho de lo que heredamos tiene valor genuino y merece quedarse. Sino para distinguir entre lo que permanece cuando se examina porque resuena con algo verdadero en ti y lo que permanece solo porque nunca se examinó y la inercia del hábito lo mantiene en su lugar aunque ya no sirva. Valentina hizo este inventario durante varias semanas con una honestidad que describió como una de las experiencias más incómodas y más limpiadoras de su vida adulta.
Tomó las creencias más centrales que gobernaban sus decisiones y las rastreó hacia sus orígenes con la precisión de alguien que finalmente tiene permiso de hacerse preguntas que durante décadas habían estado prohibidas por él. Guardia interno. La creencia de que ser médica era la manera correcta de ser importante en el mundo la rastreó hasta su padre y hasta la familia de origen que había definido la valía en términos de contribución profesional visible. Cuando la examinó encontró que había partes del trabajo médico que genuinamente resonaban con algo propio y partes que nunca habían sido suyas. La primera permanecería. La segunda podría empezar a transformarse. La creencia de que priorizar sus propias necesidades era egoísmo la rastreó hasta mensajes muy tempranos de su madre sobre lo que significaba ser una buena mujer y una buena hija. Cuando la examinó con la claridad de su yo adulto encontró que no era una verdad sobre el cuidado genuino. Era una estrategia de control que había sido internalizada tan completamente que se sentía como ética personal cuando en realidad era la voz de alguien más hablando con su voz. Cada creencia examinada no era automáticamente rechazada. Era evaluada con la pregunta más honesta disponible. ¿Es esto mío o es de alguien más que lo puso aquí antes de que yo pudiera elegir? La segunda práctica es el cultivo del deseo genuino. Después de décadas de orientación hacia afuera, el músculo del deseo genuino necesita ser rehabilitado de manera deliberada. Porque los deseos genuinos no gritan. Los deseos heredados gritan porque están respaldados por años de condicionamiento y por el miedo a la desaprobación que los mantiene vivos con una intensidad que los genuinos frecuentemente no tienen. Los genuinos susurran. Y para escucharlos se necesita el silencio que el movimiento constante orientado hacia afuera hace imposible. La práctica concreta que el maestro Ananda recomendaba para esta rehabilitación era deceptivamente simple. Una vez por semana, en un momento de silencio genuino, sin teléfono, sin agenda, sin nada que hacer para nadie, hacerse 3 preguntas y esperar las respuestas sin forzarlas. La primera, ¿qué me da energía genuina cuando lo hago independientemente de si alguien lo ve o lo aprueba? La segunda, ¿qué me agota de manera que no tiene proporción con el esfuerzo que requiere, sugiriendo que algo en mí está en resistencia activa con esa actividad? La tercera, ¿hay algo que llevo tiempo queriendo hacer o explorar o ser que he postergado consistentemente porque no encaja en las expectativas de alguien cuya aprobación me importa? Estas preguntas no producen respuestas completas y perfectas en la primera semana. Ni en la segunda. Pero con la práctica sostenida de hacerlas y de esperar sus respuestas con genuina apertura, algo va emergiendo que tiene la textura específica de lo propio en lugar de lo heredado. Algo que cuando aparece se reconoce no porque sea dramáticamente diferente a todo lo conocido, sino porque tiene una cualidad de verdad que los deseos heredados nunca han tenido. Como cuando después de mucho tiempo escuchas tu propio nombre con tu propia voz en lugar de con la voz de alguien más pronunciándolo. La tercera práctica es la acción desde el centro. Esta práctica es donde el regreso al propio centro deja de ser un proceso interno y se convierte en una manera diferente de vivir la vida cotidiana. No requiere cambios dramáticos en las circunstancias externas. Requiere un cambio en la fuente desde la que las acciones emergen. Antes de cualquier acción importante, hacerse la pregunta, ¿esto que estoy a punto de hacer viene de lo que genuinamente quiero y creo o viene del miedo a decepcionar y de la necesidad de aprobación? No para paralizar la acción con análisis interminable, sino para desarrollar el hábito de notar la diferencia entre las dos fuentes y gradualmente redirigir más acciones hacia la genuina y menos hacia la motivada por el miedo. Es un proceso que nunca es perfecto y que nunca necesita serlo. No se trata de vivir desde el centro propio el 100% del tiempo. Se trata de aumentar gradualmente el porcentaje. De que cada semana haya un poco más de acciones que emergen de lo genuinamente tuyo y un poco menos que emergen de lo que alguien más necesita que seas. La cuarta práctica es la tolerancia a la decepción de otros. Esta es la práctica que más directamente confronta el mecanismo central de la vida vivida para otros.
Porque el camino de regreso al propio centro pasa inevitablemente por momentos en que alguien cuya aprobación te ha importado no aprueba lo que estás haciendo. Y esos momentos, que el sistema heredado produce como señales de alarma máxima, necesitan ser atravesados con la comprensión de que la decepción de otros no es evidencia de que estás haciendo algo incorrecto. A veces es exactamente la evidencia de que por primera vez en mucho tiempo estás haciendo algo genuinamente tuyo. Tolerar esa decepción no significa ser indiferente a los otros ni dejar de importarte su bienestar. Significa desarrollar la capacidad de distinguir entre decepcionar a alguien porque los estás dañando, lo cual merece atención y ajuste, y decepcionar a alguien porque ya no estás satisfaciendo expectativas que nunca deberían haber sido tuyas. Lo cual merece ser atravesado con la firmeza compasiva de quien sabe que su propio centro importa tanto como el bienestar de quien se decepciona. Valentina tuvo que atravesar esa decepción con su madre cuando le dijo que estaba considerando reducir sus horas de trabajo para explorar algo que había estado ignorando durante años. Una vocación hacia la escritura que había aparecido consistentemente en el inventario de sus deseos genuinos y que había postergado consistentemente porque no encajaba en la imagen de la persona que su familia necesitaba que fuera. Su madre la recibió con la mezcla de preocupación y desaprobación velada que Valentina había estado evitando toda su vida. Y Valentina la atravesó. No sin incomodidad. No sin el guardia interno activando todas sus alarmas habituales. Pero con la comprensión de que su propio centro importaba. De que la voz que llevaba años ignorando merecía finalmente ser escuchada. De que el río tenía derecho a recordar su propio cauce. La quinta práctica es la paciencia con el proceso. El regreso al propio centro no es un evento. Es un camino. Y como todos los caminos genuinos tiene su propio ritmo que no responde a las urgencias de la mente ansiosa que quiere resultados inmediatos. Tiene avances y retrocesos. Tiene días en que el centro propio se siente cercano y accesible y días en que las capas heredadas vuelven con toda su fuerza y el guardia interno recupera temporalmente su control. La paciencia que este proceso requiere no es resignación. Es la misma comprensión que hemos explorado en los videos sobre la espera y sobre el perdón y sobre el ego. La comprensión de que los procesos reales tienen su propio tiempo. Que forzarlos no los acelera. Que la gentileza con uno mismo durante el proceso no es debilidad sino la condición sin la cual el proceso no puede sostenerse. Valentina llegaría al final de ese año que comenzó con un domingo de preguntas sin respuestas siendo una persona diferente en algunos aspectos importantes y siendo la misma persona en muchos otros. Seguía siendo médica. Seguía siendo esposa y madre. Seguía teniendo las relaciones y los compromisos que había construido durante décadas. Pero había algo en la manera en que habitaba todo eso que había cambiado de manera que ella describía como la diferencia entre llevar la ropa de alguien más que te queda bien y llevar la tuya propia. Seguía siendo la misma ropa en algunos aspectos. Pero por primera vez en mucho tiempo la llevaba desde el propio centro. Desde el lugar desde el que una vida completamente suya era posible. Aunque todavía en construcción. Aunque todavía imperfecta. Aunque todavía con mucho del camino por delante. Ese camino que Valentina empezó ese domingo mirando el techo de su habitación es el mismo que en diferentes formas hemos seguido en estos 10 videos. El camino de volver a lo que siempre estuvo presente pero que el ruido y el peso y el ego y la búsqueda en la dirección equivocada y la espera resistida y el rencor cargado y el conocimiento que tapa en lugar de revelar. Habían hecho temporalmente invisible. La vida que es completamente tuya no está al final de un camino que todavía no has recorrido. Está en el centro de la vida que ya tienes. Esperando que el ruido se calme lo suficiente para hacerse audible. Que las capas se examinen lo suficiente para volverse transparentes. Que el río recuerde lo suficiente su propio cauce para comenzar a fluir en la dirección que siempre fue la suya. Empieza ahí. Con una pregunta honesta. Con un momento de silencio real.
con la disposición de escuchar lo que la voz que llevas años ignorando tiene que decirte. Ese es el comienzo. Y ese comienzo ya está disponible. Ahora. Exactamente donde estás. Si llegaste hasta aquí, si estuviste con nosotros en estos 10 videos, quiero decirte algo antes del cierre habitual. Durante estos 10 videos exploramos juntos el peso que cargamos de otros, el silencio que necesitamos, los límites que nos transforman, la trampa del ego, la paz que ya está presente, la espera que construye raíces. El perdón que nos libera, el conocimiento que necesita vaciarse y hoy la vida que merece ser completamente nuestra. 10 caminos distintos hacia el mismo lugar. El lugar donde el budismo ha señalado durante más de 2500 años que la libertad real vive. No afuera. Adentro. No en las circunstancias. En la relación que tienes contigo mismo. No al final de algo que todavía no ha llegado. Aquí. Ahora. En este momento que es el único que existe realmente. Gracias por haber estado aquí. Por haber escuchado. Por haber tenido el coraje de reconocer lo que se reconoció en cada uno de estos videos. Ese reconocimiento no es pequeño. Es el trabajo más importante que existe. Si este ciclo de 10 videos te acompañó de alguna manera, si en alguno de ellos algo resonó con algo que llevas tiempo sintiendo sin poder nombrarlo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Cada semana traemos una nueva historia o enseñanza que puede acompañarte exactamente donde estás. El próximo ciclo comienza pronto. Con nuevas historias. Con nuevas enseñanzas. Con el mismo compromiso de ir a la profundidad real de lo que significa vivir con más presencia, más paz y más autenticidad en la vida que tienes. Y si este canal te ha dado algo que vale la pena compartir, compártelo con alguien que sientas que lo necesita ahora mismo. No hace falta que le expliques por qué. Solo mándalo. A veces la historia correcta en el momento correcto lo cambia todo. Hasta el próximo video. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu presencia. Gracias por quedarte.